Muy bien, entonces vamos, ustedes pues ya tenían la información en el PDF, vamos a iniciar con lo que son las reacciones químicas. Entonces veamos las definiciones. Entonces una reacción química se va a producir cuando las sustancias sufren cambios fundamentales de identidad. ¿Se recuerdan cuando vimos toda la información de materia? Hablamos de cambios químicos y cambios físicos. Los cambios físicos pues eran los cambios de estado, en los que la sustancia sigue siendo la misma, pero solo cambió de estado, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Cambia de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Pero en el caso de los cambios químicos, hablamos de que eran las reacciones. Entonces, en una reacción lo que va a suceder es que la materia va a cambiar su identidad, ya no va a ser lo mismo que había originalmente, ¿verdad? Entonces, a las sustancias que vamos a usar al inicio, que son las que vamos a presentar, se les van a llamar reactivos, ¿verdad? Y lo que se va a producir le vamos a llamar productos. Toda ecuación química, o sea, en la reacción química la vamos a representar como una ecuación química, ¿verdad? Como las ecuaciones matemáticas que usamos. Esa va a ser la forma de representarlo. Entonces, los reactivos los vamos a escribir en el miembro izquierdo. ¿Se recuerdan cuando escribimos una ecuación matemática? Tenía dos miembros y un signo igual en medio. En el caso de la química vamos a usar los dos miembros, ¿verdad? Pero los reactivos van a estar en el miembro izquierdo, los productos van a estar en el miembro derecho y vamos a tener una flecha en lugar de un signo igual que nos va a indicar hacia dónde va la reacción. Y cada uno de los reactivos o productos que tengamos van a estar separados por un signo más dentro de la ecuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el cloro 2. ¿Se recuerdan que el cloro es diatómico, lo mismo que el hidrógeno? Son diatómicos porque de esa manera cumplen con la ley ley del octeto. Y aquí están los productos, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico, ¿verdad? Cloro 2 más hidrógeno 2 y se va a formar aquí el ácido clorhídrico. Entonces, reactivo siempre del lado izquierdo, la flecha. Si hay dos flechas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, está indicando que la reacción puede ser inversa, puede regresar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos dos flechas. ¿Qué simbología se utiliza? Bueno, vamos a utilizar, en este caso, para indicar cómo están las sustancias. En el estado gaseoso va a ser una G, en el estado líquido la L, en un estado sólido se usa S, para una solución acuosa se usa AC, y si queremos indicar que hay calor, vamos a utilizar un triángulo, ¿verdad? Sobre la flecha. Eso está indicando que necesitamos calor para la reacción. Que se acuerdan que hablamos de reacciones endotérmicas o que necesitan calor y exotérmicas que liberan calor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la glucosa, ¿verdad? Si se recuerdan, estos son el símbolo de cada elemento y los subíndices de abajo son átomos, ¿verdad? Esos no pueden cambiarse. Aquí tenemos igual, ¿verdad? Y estos números que se llaman coeficientes en las ecuaciones matemáticas y químicas, estos son los que nos van a servir para el balanceo, ¿verdad? Los átomos no se pueden cambiar. Y aquí tenemos la simbología, ¿verdad? Ese para sólido, este es gaseoso y el agua va a ser líquida. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? El cloruro de sodio que es acuoso, está en solución acuosa. El nitrato de plata, que también va a estar en solución acuosa, es una sal, donde van a estar disueltas. Y aquí tenemos como resultado, o sea, como producto, vamos a tener el cloruro de plata y el nitrato de plata, uno sólido y el otro gaseoso. Yo no voy a exigir que ahorita ustedes coloquen estos porque necesitan conocer un poco más de solubilidad para hacerlo, ¿verdad? Pero en las reacciones que yo les dé sí se las voy a ingresar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, toda ecuación química
que representa una reacción química debe estar balanceada, ¿verdad? El balance es para indicar que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces tiene que haber la misma cantidad de material de reactivos, ya sean elementos o compuestos, y la misma cantidad debe estar en el caso de los productos, ¿verdad? Para que se conserve la cantidad de materia, o sea, se cumpla la ley de la conservación de la materia. Entonces, ¿cómo vamos a balancear? Hay dos formas, hay una algebraica y una por tanteo. Solo voy a enseñar por tanteo. La algebraica nos lleva un poquito más de tiempo. Entonces, para balancear por tanteo, lo que se hace es colocar coeficientes delante de las fórmulas de los compuestos para poder colocar de la misma cantidad. Entonces, la regla más importante que deben recordar cuando balancean ecuaciones es que las fórmulas nunca se cambian. Era lo que les decía de los átomos. Entonces, por ejemplo, si vemos este ejemplo, aquí tengo calcio, está en estado sólido, y tengo agua. Entonces, estos átomos de abajo no puedo cambiarlos, pero poner un coeficiente aquí, el que está en naranja, es el que yo voy a usar para balancear, ¿verdad? Aquí tengo como resultado de esta reacción, se va a dar un hidróxido de calcio y se va a liberar hidrógeno, ¿verdad? Entonces, estos coeficientes son los que yo puedo colocar para balancear. ¿Cuáles son los pasos para balancear? Licta, entonces no nos va a dar las ecuaciones balanceadas. No, tienen que balancearlas. Bueno, hoy vamos a aprender a balancearlas, ¿verdad? Y luego, para cuando tengamos estequiometría, ustedes tienen que tener la ecuación balanceada para poder operar, ¿verdad? No, tenemos que aprender a balancearlas porque es parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí están los pasos para balancear una ecuación. Entonces, dice, escriba la fórmula correcta para reactivos y productos. Por eso es que es importante que sepan la nomenclatura, porque si la fórmula está mal escrita, o sea, ¿se recuerdan que en la nomenclatura yo tengo que tener balanceado los números de oxidación para que el compuesto me dé 0? Si la fórmula está incorrecta, es imposible que yo balancee la ecuación. Nunca me va a quedar bien porque la fórmula. Entonces, por eso dice, escriba la fórmula correcta para reactivos y productos. Tiene que estar correcto, ¿verdad? Y como dice, los reactivos van a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha, que ya lo habíamos visto anteriormente. Cada reactivo y cada producto están separados entre signos por un signo más. El signo más me va a separar si tengo 2 o 3 reactivos y tengo 2 o 3 productos. Luego dice, empiece por los compuestos que tienen varios elementos. Normalmente vamos a tomar el que tenga más elementos para en base a ese empezar a balancear la ecuación. Ajuste hidrógeno y oxígeno agregando agua si es necesario después de que todos los elementos estén balanceados. Este paso se realiza más que todo en ecuaciones redox, pero no voy a enseñar el proceso redox porque es un poco largo. Sí vamos a ver las ecuaciones, pero no voy a dar el proceso redox para balancear, es más largo, ¿verdad? Luego dice, deje los elementos en estado libre hasta el último momento. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo un aluminio suelto o un cobre por ahí solo, eso los dejo de último, ¿verdad? Los iones poliatómicos se ajustan como grupo. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un grupo sulfato en un compuesto y en el otro compuesto hay 3 sulfatos, voy a balancear por sulfato. No voy a separar azufre y oxígeno, ¿verdad? O sea, los iones poliatómicos, todos los que vimos oxaniones, se van a balancear juntos. Y si aparecen fracciones, se va a multiplicar todo por el número más pequeño que elimina esta fracción. Normalmente es el 2. ¿Verdad? Yo les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los pasos? ¿No? Bueno, entonces aquí tengo unos ejemplos. Bueno, tengo aluminio, que los metales normalmente se recuerdan que están solos, ¿verdad? Y con número de oxidación 0 cuando están solos. Los no metales, principalmente los del grupo 7, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, van como diatómicos.
¿verdad? Cloro 2, bromo 2, oxígeno 2, para que no se les olvide. Entonces tengo aluminio y cloro y van a formar un cloruro de aluminio. Aquí la fórmula tiene que estar bien hecha, balanceada. Y lleva el 3 el cloro porque el aluminio es más 3 y el cloro que está en el grupo 7 va a ser menos 1. Eso es recordatorio de nomenclatura. Ahora, ¿cómo balanceo? Bueno, entonces fíjense, aquí tengo 3 cloros y aquí tengo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un 3 aquí. Miren, lo que yo puedo colocar es esto, ¿verdad? Los coeficientes. Un 3 aquí y un 2 aquí. Para que multiplicado 3 por 2 me dé 6 cloros y 2 por 3 me dé 6 cloros. Entonces, los cloros ya están balanceados. Ahora, aquí tengo 2 aluminios, entonces coloco un 2 aquí y ya me quedan 2 aluminios de cada lado. De manera que esté la misma cantidad de reactivos que de productos. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Tengo magnesio y tengo agua. Entonces, al unir un metal con agua, se recuerdan que formaba un hidróxido. Entonces, aquí se forma un hidróxido de magnesio. Como el magnesio es más 2 y el OH es menos 1, entonces tengo que ponerle un 2 aquí. Esto es parte de la fórmula, ¿verdad? Y no puedo cambiarlo. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, al hacer esta reacción, se libera hidrógeno gaseoso, o sea, H2. Entonces, lo que voy a hacer es balancear, ¿verdad? Aquí tengo un magnesio, aquí tengo un oxígeno y aquí tengo 2, y aquí tengo 2 hidrógenos nada más, y aquí tengo 2 hidrógenos más 2 cuartos. Entonces, le pongo un 2 al agua y eso balancea que hayan 4 hidrógenos y 2 oxígenos como de este lado. Y ahí quedó balanceado, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos los reactivos, oxígeno y magnesio. Se va a formar un óxido de magnesio, ¿verdad? Y entonces, como tengo que poner un 2 aquí para balancear el oxígeno, entonces tengo que ponerle un 2 aquí para balancear el magnesio y ya queda balanceado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? En este donde estábamos hablando el de arriba, el que está aquí del oxígeno, no lo entendí, Licta, porque si hacemos la multiplicación daría 4 y no veo ni un 4 ahí. Aquí tienes 2 más 2, 4. Y aquí es 2 por 2, 4. O sea, no es que te aparezca el número 4, sino que al multiplicar el coeficiente por el subíndice, te da la cantidad. Por ejemplo, aquí tienes 2 por 1, 2 oxígenos. Y aquí tengo, debido al 2 subíndice, aquí 2 por 1, 2 oxígenos. ¿Ahora sí? ¿O todavía quedó duda? O sea, no es que te aparezca el 4, sino que al sumar te aparecen 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Sí? Pregunta, por favor, pregunten. Entonces prácticamente aquí el oxígeno con el hidrógeno y el oxígeno ambos quedan con 2, ¿no? Porque están entre paréntesis. Sí, por eso es que te decía, en el hidróxido aquí tengo 2. Ahora, como tengo 2 hidrógenos aquí y tengo 2 aquí, tengo 4 hidrógenos de este lado. Si yo no le pongo el 2 aquí al agua, me quedaría con 2 hidrógenos de este lado y necesito 4. Entonces, al poner el coeficiente 2 por el 2, me da 4 hidrógenos. Y el 2 por el 1 me da 2 oxígenos que me completa con los 2 de aquí. Ahora los magnesios quedan 1 y 1. ¿Sí? Sí, ya entendí, Ahora sí, Sí, muy bien. es que es más fácil ponerlo de una vez ahí abajo. Sí, vamos a hacer, entonces vamos a ir a la hoja de actividades, ¿verdad? Para que podamos trabajar. Vamos a ver. Ok, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la actividad? Sí, ya se Muy bien, mira. muy bien. Entonces aquí tenemos la actividad que les envié para que ustedes, entonces la idea de esto es que ustedes puedan operarlo conmigo y les sirva de referencia para poder hacer su tarea, ¿verdad?
Muy bien, entonces aquí tengo un nitrato de plata, un cloruro de bario, que son dos sales. ¿Esta sal es binaria o ternaria? ¿El nitrato de plata es una sal binaria o ternaria? ¿Quién me puede decir? O pregunto yo. Ternaria. Es ternaria porque tiene un oxanión. Ahora, el cloruro de bario es una sal binaria o ternaria. Binaria. Es binaria. Entonces, acuérdense que las que terminan en uro son binarias y las que terminan en ato, como es nitrato, nitrito, son ternarias. Muy bien. Entonces, y aquí se va a convertir, esta es una reacción en la que se van a intercambiar los iones y aquí se va a convertir en un cloruro de plata y un nitrato de bario, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos esta que tiene 3 nitratos, ¿verdad? 2 nitratos, perdón, por el número 2 que lleva aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy bien, entonces yo voy a venir y le voy a colocar un 2 aquí. Esto es lo que yo puedo colocar, los coeficientes. Ahora ya tengo 2 nitratos, ¿verdad? Entonces, pero aquí se convirtió que esto tiene 2 platas ahora y aquí solo tengo una. Ok, entonces pongo un 2 aquí y ya tengo 2 platas. Entonces aquí tengo 2 cloros, aquí hay 2 cloros, hay un bario y un bario. Y la ecuación está balanceada. O sea que a veces es muy sencillo, solo con colocar 2 cantidades y ya balanceé. Ahí la ecuación está balanceada, ¿verdad? Porque lo que hacemos es revisar uno por uno. 2 platas, ¿verdad? 2 nitratos aquí, ¿verdad? Un bario y 2 cloros. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí pone así de facilitos en el examen, ¿eh? Ah, sí. De tanto hacerlos se les va a quedar. Van a ver. Ahora vamos a ver esta reacción. Normalmente las reacciones de este tipo son reacciones de combustión, ¿verdad? Este es un compuesto que no lo hemos visto porque ese es un compuesto orgánico, ¿verdad? Todos los compuestos carbono e hidrógeno son orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos son inflamables. Cuando reaccionan con oxígeno, van a haber una reacción de combustión en la que se va a liberar dióxido de carbono y agua. Eso sucede con la gasolina, con el gas propano que utilizamos, esa es la reacción que sucede. Entonces, aquí empezamos con el compuesto más grande, que es este. ¿Cuántos carbonos hay aquí? En este. A ver, ¿cuántos carbonos hay? 2, ¿no? 2. Entonces voy a poner un 2 aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora digo, ¿cuántos hidrógenos hay? Porque como este es el compuesto más grande, empecé con este. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Tendría que poner 3 para que diera 6. Los 6, exactamente. Aquí hay 6. Entonces, si yo pongo un 3 multiplicado por el 2, me va a dar 6. Muy bien. Ahora reviso los oxígenos. Entonces, yo digo 2 por 2, 4, ¿verdad? Porque como aquí hay un 2 en el oxígeno de abajo. Y 3, porque 3 por 1, ¿verdad? Entonces, sería 7. Ahora, el oxígeno es 2, fíjense. Entonces, en estos casos vamos a usar fracción. Solo se dan los de combustión. Entonces, yo pongo 7 medios. ¿Por qué? Porque al multiplicar 7 por 2 me da 14, dividido 2 me da 7, que es lo que me está sumando aquí los oxígenos de este lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien no entendió lo que hice ahorita? Por favor, pregunten. ¿Podría repetir eso, Ale, por favor? No entendí eso. Muy bien. Entonces, fíjense pues. Ya balanceé carbonos de este lado e hidrógenos, ¿verdad? Nos faltaba balancear el oxígeno. Entonces, si yo multiplico 2 por este 2, aquí me va a dar 4, ¿sí? 2 por 2, 4 oxígenos. Pero aquí es 3 por 1, 3. Entonces, 4 más 3 me da 7, ¿sí? De este lado tengo 7 oxígenos, pero de aquí tengo un 2. Entonces, si el número de que me da aquí es par, no hay problema, pero como es impar, entonces yo tengo que dividir 7 dentro de 2, porque 7 dividido 2 me da
3.5 y por el 2 me da 7. Entonces ahí está balanceado, 7 oxígenos de este lado y 7 aquí. Pero no se puede quedar como fracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Verdad? Toda la ecuación se multiplica por 2. Para que me quede sin fracción. Entonces ahora aquí voy a tener 2 de este compuesto que es un eteno. Es un compuesto orgánico. Cuando lleven orgánica van a aprender eso. ¿Verdad? Porque al multiplicar 2 por 1, entonces me va a dar 2. Me voy a agrandar esto porque está muy bien. Entonces aquí tengo 2 etenos. Muy bien. Al multiplicar aquí por 2, este 7, entonces va a ser 7 por 2, 14. Dentro de 2, 7. Entonces me queda 7. 7 oxígenos. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces ya aquí tengo ya. Ahora voy a poner la flecha aquí. Y voy a multiplicar aquí. Entonces aquí me van a quedar 4 dióxidos de carbono, porque voy a multiplicar 2 por 2, 4. Y me van a quedar 6 moléculas de agua, porque 2 por el 3 me va a dar 6. Cuando termino de multiplicar, voy a revisar si en verdad me quedó balanceada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces yo digo, 2 por 2, 4, 4 carbonos. El carbono está balanceado. 2 por 6, 12. Y 6 por 2, 12 hidrógenos. Los hidrógenos están balanceados. Entonces ahora yo digo 4 por 2, 8. Más 6 oxígenos, 14. Y 7 por 2, 14. Ahí está balanceado. Ahora, no todas las reacciones de combustión van a necesitar la fracción, pero algunas sí. Entonces las vamos a practicar. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Si no contestan, yo asumo que quedó claro. Licenciada, ¿puede repetir, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, esto va a pasar normalmente en una reacción de combustión, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Entonces, porque son compuestos orgánicos. Entonces, aquí voy a tener 2 carbonos, empiezo con el carbono, aquí hay 2, le pongo un 2 aquí, ¿verdad? 6 hidrógenos, le pongo un 3 para que multiplicado 3 por 2 de 6. Ahora, si yo voy a sumar los oxígenos de este lado, van a ser 2 por 2, 4 oxígenos del dióxido. Y 3 por 1, 3. Entonces, 4 más 3 me da 7. Pero yo tengo un 2 aquí, ¿ya? Entonces, no puedo poner el 7 porque el 7 por 2 me daría 14. Pero si pongo 7 medios,
Si yo divido 7 entre 2, me da 3.5. Por el 2 se va a convertir en 7. Entonces ahí quedó balanceado, pero quedó con fracción. Entonces no puede quedar con fracción. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por el 2, ¿verdad? Entonces al multiplicar por el 2, entonces 2 por 1, 2 etenos, ¿verdad? 2 por 7, 14 dentro de 2, 7 oxígenos, ¿verdad? 2 por 2, 4 dióxidos de carbono y 2 por 3, 6 moléculas de agua. Para concluir, lo reviso. Entonces yo digo 2 por 2, 4 y 4 que hay aquí está cabal el carbono. 2 por 6, 12 y 6 por 2, 12. Los hidrógenos están balanceados. Ahora, yo digo 4 por 2, 8 oxígenos. Más 6 por 1, 6. 8 más 6, 14. Y 7 por 2, 14. Ahí está balanceada la ecuación. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciada, entonces al momento de multiplicar con el 2, solo lo vamos a hacer, no con los subíndices, o sea, con los átomos, no que solo con los coeficientes. Estos okay. son coeficientes, solo con los coeficientes, sí. Está bien, entonces sí. Muy bien. Ok, muy bien. Veamos el siguiente. Ok, aquí vemos y decimos, muy bien, ¿cuál es la molécula más grande aquí que tenga más elementos? Pues casi todas tienen, porque estas son de... Entonces aquí tengo, bueno, pero aquí puedo decir, por ejemplo, aquí donde le decía que los iones van a tomarse como juntos, ¿verdad? A menos que se... pero casi siempre solo pasa con el carbono. Entonces aquí tengo, ok, un sulfato y 2 sodios. Y si me voy del otro lado, aquí hay un sodio. Entonces le pongo un 2 aquí, para que hayan 2 sodios, ¿verdad? Ahora aquí yo digo, aquí hay 2 nitratos ahora, y de este lado, aquí hay 2 nitratos, ¿verdad? Entonces reviso un plomo, y un sulfato y un sulfato. Y ahí está balanceado. ¿Se dan cuenta? Solo puse un 2. ¿Preguntas? Entonces algunas son sumamente sencillas, ¿verdad? Solo es de agregar, pero solo pueden agregar coeficientes, no pueden tocar los subíndices. Esos no, porque si yo cambio el subíndice, cambio la fórmula. Entonces ya no es el mismo compuesto, ¿verdad? Veamos esto. Aquí la molécula más grande es este fosfato de cobre 2, ¿verdad? Es un fosfato de cobre 2. Como es la molécula más grande, me va a servir para balancear los demás. Entonces, fíjense, aquí yo digo, ¿cuántos cobres hay aquí? ¿Quién me dice? 3. 3. Muy bien. Entonces voy a colocar un 3 aquí, porque lo que yo coloco son coeficientes. Ok, ya balanceé los cobres. ¿Cuántos fosfatos hay aquí? ¿Cuántos fosfatos hay aquí? Hay 8, ¿no? No, fosfatos, no oxígenos. 2 por 4 son 8 oxígenos, pero ¿cuántos iones fosfato hay? 4. 2. 2, porque el número que está afuera está diciendo cuántos fosfatos hay, ¿verdad? Entonces, este numerito de afuera del paréntesis, por eso es que los iones usan paréntesis. Por ejemplo, aquí decíamos hay 2 nitratos, hay 2 fosfatos. Ok, entonces aquí solo hay uno, miren, o hay más, ¿verdad? Porque el ion fosfato está formado por un fósforo y 4 oxígenos, no cambia. Ok, entonces pongo un 2 aquí, ¿verdad? Ahí ya balanceé cobre y iones fosfato. ¿Qué me falta balancear? Pues oxígenos e hidrógenos que hay aquí. Entonces, fíjense, pues aquí yo voy a decir 3 por 2, 6, ¿verdad? 6 hidrógenos hay de este lado. 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Sí? Y 2 por 3 son otros 6 hidrógenos. Quiere decir que 6 más 6 me va a dar 12. Entonces aquí le voy a poner un 6. Para que el 6 por el 2 me dé 12 hidrógenos. Y ahora reviso si los oxígenos están balanceados. 6 oxígenos de este lado
Y 2 por 3, 6 oxígenos de este lado. Y está balanceado. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Quedó claro? Entonces, ¿se dan cuenta? Tomando las moléculas más grandes y balanceando. Si quieren, para que ustedes pueden manchar lo que quieran la hoja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pueden sumar los hidrógenos y colocarlo abajo y como les digo, como aquí hay signo más, si hay hidrógenos aquí e hidrógenos aquí, los sumo. Ahora, los que están aquí, los subíndices con el coeficiente se multiplican para que lo tengan claro, ¿verdad? Como decíamos aquí, ¿verdad? 3 por 1, que había aquí hay uno que no se escribe. Acuérdense que en las ecuaciones matemáticas los coeficientes 1 nunca se escriben, ¿verdad? Igual que en las fórmulas nunca escribimos el 1 del oxígeno en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí 3 por 1, 3 cobres, un 3 aquí, 3 cobres, ¿verdad? El 2, siempre que hay un número afuera de la paréntesis, va a tomar a todo lo que está dentro, todo el ion, ¿verdad? El oxanión en este caso. Por eso les ponemos paréntesis, ¿se recuerdan? Para el balanceo. Pero ese 2 me está multiplicando al ion fosfato, no al oxígeno ni al fósforo. Solo cuando sacamos fórmulas químicas, fórmulas, ¿se recuerdan? Pesos formulares, sí, ahí sí multiplicamos, ¿verdad? Para sacar pesos formulares que ya lo aprendimos. ¿Quedó alguna duda del balanceo? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces vamos a regresar a la presentación porque todavía me falta que darles algo. Muy bien. Entonces, fracciones vamos a usar solo en el caso de que quede como medios, como les decía, y normalmente sucede en el caso de las, normalmente son las combustiones las que nos dan esa situación. Muy bien. Entonces vamos a seguir, ya vimos el balanceo. Ahora, vamos a ver varios tipos de reacciones. No las vamos a ver todas hoy porque son muchas, pero sí quiero que empecemos a verlas para que no nos atrasemos en todo el contenido que nos falta dar. Entonces, voy a empezar por las reacciones químicas que necesitan calor, ¿verdad? Hay dos tipos de reacciones químicas que van a necesitar calor. Las de combustión, que van a liberar calor, van a ser exotérmicas, que eran las que estábamos viendo, ¿verdad? Y las de descomposición, que estas van a necesitar calor para que se realice la reacción. Entonces, vamos a ver la primera, la de combustión. Entonces, una reacción de combustión se va a basar en cambios exotérmicos de las sustancias o mezclas que son combustibles con oxígeno. Era lo que les decía de los compuestos, en este caso, que son orgánicos. Ellos tienen tendencia a reaccionar con el oxígeno y a hacer combustión. Se van a activizar por formar una llama, ¿verdad? La masa gaseosa incandescente que emite luz y calor cuando está en contacto con sustancias combustibles, ¿verdad? Lo que hablábamos del gas propano, de la gasolina, ¿verdad? Se pueden llevar a cabo de forma directa con el oxígeno o con sustancias que contengan oxígeno, ¿verdad? O sea, puedo poner a reaccionar algo directamente con oxígeno o con sustancias, ¿verdad? Las cuales se denominan sustancias comburentes, las que tienen oxígeno y van a inducir a la reacción de combustión. Los hidrocarburos, que eran los que estábamos viendo, compuestos de carbono e hidrógeno, siempre reaccionan con oxígeno y sufren una combustión. Y siempre, escúchenme, siempre el producto va a ser dióxido de carbono y agua. Entonces, veamos aquí. Aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? Estas son de fracciones, miren. Aquí tengo un octano. Se llama octano porque tiene 8 carbonos. Y va a reaccionar con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. O sea que si yo les pongo solamente los reactivos, ustedes ya saben que en una combustión lo que van a poner como productos van a ser dióxido de carbono y agua, únicamente. Entonces aquí, bueno, entonces vamos a balancear, ¿verdad? Entonces tengo 8 carbonos
Entonces voy a poner un 8 aquí para balancear los carbonos, ¿verdad? Tengo 18 hidrógenos, entonces voy a poner un 9 para que multiplicado por el 2 me dé 18. Ahora, cuando yo multiplico esto, va a ser 8 por 2, 16. 16 más 9 me va a dar 25. Pero, era lo que les decía, es un número impar. Entonces yo necesito poner aquí fracción. 25 dentro de 2 me va a dar 12.5, por el 2 me va a dar el 25 que yo quería. O sea que estos dos se anulan al ponerlos así. Pero no puedo dejar la fracción. Entonces voy a poner un 2, ¿verdad? Para multiplicar todo esto. Entonces ya van a quedar 2 octanos, ¿verdad? Al multiplicar el 2, dentro de este 2 se elimina y me quedan 25 oxígenos. 2 por 8, 16 dióxidos de carbono. Y 2 por 9, 18 moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, reviso, ¿verdad? Le digo 2 por 8, 16 carbonos. 2 por 18 da 36 hidrógenos y 18 por el 2 aquí me da 36 hidrógenos. Ahora reviso los oxígenos. 18 por 2, 32. Más 18 son 50. Y aquí 25 por 2, 50 oxígenos. Ahí quedó balanceada, ¿verdad? Entonces, esta es una reacción de combustión que sí va a emitir calor, va a ser exotérmica y va a emitir luz, ¿verdad? ¿Preguntas sobre la combustión? No hay preguntas. Ok, gracias por informar sobre David. Si no se puede conectar, pues va a quedar grabada la sesión, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir a la hoja de trabajo para que trabajemos con las reacciones de combustión. Muy bien. Aquí están, miren. Es un compuesto orgánico de carbono, hidrógeno más oxígeno. ¿Qué es lo que forma? ¿Quién me dice? ¿Cuál va a ser el producto? ¿Me dicen o pregunto? ¿Cuál es el producto de una reacción de combustión? A ver, Brian, ¿puedes decirme cuál es el producto de una reacción de combustión? ¿Sí están conectados o no? ¿Y si les diera puntos por cada vez que contesten? ¿Energía no? No. Acabamos de ver la reacción de combustión en la presentación. ¿Qué es lo que siempre forma una reacción de combustión? Sí va a dar calor, pero ¿cuál es el producto? ¿Qué compuestos produce? Dióxido de carbono y agua. Muy bien, Carlos. Exactamente. Todas las reacciones de combustión van a dar un CO2 y agua. Siempre. ¿Sí? Esto siempre va a producirse. Muy bien. Ponemos, entonces, la primera regla dice, bueno, que escriba reactivos y productos y que las fórmulas estén correctas. Ok, ahí está correcta. Ahora voy a balancear. ¿Con qué empiezo?
¿Con cuál empiezo? Hidrógeno. ¿Cuál es el compuesto más grande que tiene más átomos? El hidrógeno. El hidrógeno, aquí hay dos, pero en este caso es este compuesto, miren. Es el compuesto orgánico, ¿verdad? Es un pentano. Muy bien, el pentano aquí tiene 5 carbonos. ¿Dónde pongo el 5? De este lado, ¿dónde escribo el 5? En el dióxido de carbono. Exactamente, aquí. Muy bien. Ahora aquí yo tengo ¿cuántos hidrógenos? 12. 12. ¿Y aquí tengo? ¿De este lado? Solo 2. Solo 2. ¿Qué agrego aquí entonces? Un 6. Muy bien, un 6. Ahí está. 6 por 2, 12. Ahora voy a sumar los oxígenos de este lado. Entonces yo digo 5 por 2, 10. Más 6 por 1, 6. 10 más 6, 16. En este caso, fíjense que el número de este lado es par. Entonces, ¿qué número yo puedo poner yo aquí para que sean 16? 8. 8. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí no necesité fracción. Ahí está balanceado. Es una reacción de combustión balanceada. ¿Preguntas? Vic, ¿podría repetir otra vez? Disculpa, es que cabal se quedó trabado mi... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muy bien. Borrémoslo. Ok, entonces empezamos siempre con el compuesto más grande. En este caso va a ser el compuesto orgánico. Este va a ser el que va a tener más átomos. Entonces yo digo, muy bien, si aquí hay 5 carbonos y aquí el que tiene carbono de este lado es el dióxido, aquí voy a poner el 5. 5, ¿verdad? Y aquí hay 12 hidrógenos, pero aquí solo hay 2. Entonces si yo coloco un 6 aquí, me va a multiplicar 6 por 2, 12, y me va a hacer los 12 que tengo de este lado. Ya está balanceado ahí. Vamos con los oxígenos. 5 por 2, 10 oxígenos. Y 6 que hay aquí de este lado, porque sería 6 por 1, 6, me daría 16. Cuando de este lado le salga un número par, solo colocan aquí un número que multiplicado por el 2 me dé 16. 8. Y ahí está. En este caso, no necesitaron fracción. O sea que no todas van a necesitar fracción, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer el siguiente. Este es un alcohol. Es un compuesto orgánico que tiene OH y los compuestos orgánicos con OH son alcoholes. Y los alcoholes son inflamables. Ustedes saben que el alcohol, ustedes pueden ponerle y reacciona para formar fuego. De hecho, hay mecheros de alcohol que se utilizan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo que da una reacción de combustión siempre? ¿Qué produce una reacción de combustión? ¿Siempre? ¿Alguien puede decirme? Exactamente. Dióxido de carbono y agua. Entonces, siempre vamos a tener como respuesta aquí, como producto, dióxido de carbono y agua. Muy bien. Ahora empiezo el balanceo. Media vez ya tengo las fórmulas, empiezo el balanceo. Entonces aquí, ¿cuántos carbonos tengo de este lado? ¿Cuántos carbonos tengo de este lado? ¿Alguien puede decirme cuántos carbonos tengo de este lado? 3. 3. 3. Entonces escribo un 3 aquí, porque el que tiene carbonos de este lado es el dióxido. Ahora, fíjense que, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? ¿Quién me dice? 2. 8. 8, porque tengo 7 aquí, más el del OH, 8. 7 más 1, 8. Entonces le pongo un 4 aquí. Para que 4 por 2 me dé 8. Muy bien, entonces yo aquí digo 3 por 2, 6, más 4, 10 oxígenos, ¿sí o no?
3 por 2, 6. Más 4 que tengo de este lado, porque es 4 por 1, me va a dar 10. Pero yo aquí no puedo poner 5, porque 5 por 2 me daría 10. Y el que está aquí quedarían 11. ¿Sí o no? Entonces voy a tener que usar fracción en este caso para que me dé los 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos oxígenos tendría que tener aquí para que sumado con el 1 me dé 10? A ver. ¿Cuántos oxígenos tendría que tener de este lado? Y sumado con este me dé 10. Ocho. No, porque 8 por 2 me daría 16, más este no. Entonces, 5. 5. no, fíjense, pues van a ser 9 medios. ¿Por qué? Porque este 2 anula este y entonces aquí tendría 9 más 1, 10. ¿Sí? ¿Quedó claro? Miren, pues aquí 3 por 2, 8, ¿verdad? Pues aquí tengo 8. Vamos a poner con otro color. 8. Y aquí tengo 4. Por 1, 4. No, perdón, este es por 2, 6. De aquí, 4. De este lado. Por lo tanto, estos dos sumados me dan 10. Pero aquí tengo un 1. Entonces, aquí sí podría poner, si no tuviera este OH, podría poner 5 medios. 5, perdón, por 2, 10. Pero entonces pongo el 9 medios, porque 9 entre 2, 4.5 por 2, 9. Más 1, 10. Pero no puedo dejarlo en fracción. Entonces aquí, ¿qué hago? Multiplico por 2. Entonces me va a quedar 2 alcoholes que se llaman propano. Más 9 oxígenos. Y aquí me van a quedar 6 dióxidos. Más 8 moléculas de agua. Vamos a poner los subíndices. Muy bien. Y ponemos una flecha para indicar para dónde va la reacción. Muy bien. Y ahora revisamos y me quedaron. Entonces yo digo 2 por 3, 6. Aquí hay 6 carbonos. ¿Verdad? Aquí sería 2 por 3, 6. Más 1, 7. Quiero ver. O sea, 3 más 1, 4. Por 2, 8. ¿Verdad? Y aquí me quedaría... Oh, aquí me está faltando. 8 por 2, 8. Vamos a ver. 2 por 3 más 1, 4. Y 4 por 2 son 8. Y aquí hay 16. Aquí hay de más, entonces. 8. Estábamos bien. Ay, perdón, aquí faltan este 7. Ahí estamos. 7 más 1, 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. Y los hidrógenos están balanceados. Entonces aquí yo digo 9 por 2, 18 oxígenos. Y aquí van a ser 6 por 2, 12 más 8.
Me quedan 20. 6 por 2, 12, más 8, 20. 9 por 2, 18. Ah, perdón. Y 2 de aquí, 20. Ahí está. Entonces, a veces vamos a necesitar fracción y a veces no. Preguntas de las reacciones de descomposición, de combustión. Muy bien. Van a tener que practicarlo mucho. Recomendación, que no lo haga un compañero y los demás lo copien, ¿verdad? Sino háganlos, porque la única manera de aprender esto es haciéndolo, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces son muy buenos compañeros y se quieren ayudar, pero que se copien las tareas. Muy bien, volvamos a la presentación. Muy bien, veamos el otro tipo de reacciones. ¿Se ve bien? Perdón, ¿se ve bien? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro tipo de reacción que en este caso la combustión va a liberar calor. La descomposición va a necesitar calor. Entonces, dice, es aquella en la que un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias nuevas. Los productos formados pueden ser elementos o compuestos. Entonces, en este caso, yo necesito calor para que un solo compuesto que tengo le doy calor y lo descompongo, ¿verdad? Generalmente se va a necesitar calor y pueden haber tres tipos de reacciones de descomposición, ¿verdad? La descomposición térmica, que es producida por medio de una temperatura elevada, que es la que estamos viendo. La descomposición electrolítica, cuando hay una corriente eléctrica, que es la que hace. Por ejemplo, el agua no la puedo descomponer con calor, porque el agua, si le doy calor, lo que hace es cambiar de estado. ¿Qué hago con el agua? Al agua le paso una corriente eléctrica y de esa manera hago que se separe el hidrógeno y el oxígeno. Y tenemos por último la descomposición catalítica, que es producida por un catalizador que ayuda a que la reacción sea más rápida. Un ejemplo de catalizadores son las enzimas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las cuestiones de nuestro cuerpo se utilizan muchas enzimas para hacer las reacciones. Entonces, veamos aquí. Aquí les voy a dar varios tipos de compuestos que pueden descomponerse y qué es lo que producen. Se los van a tener que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, el primer caso son los que se conocen como hidratos. Eso ya lo habíamos visto en nomenclatura. Un hidrato es una sal que tiene agua, ¿verdad? Cuando yo le doy calor, lo único que hace es de separarse la sal y el agua. No importa cuántas moléculas de agua tenga yo aquí van a quedar separadas. Entonces, si se dan cuenta, aquí están con un punto porque está indicando que están unidas, pero no están reaccionando, ¿verdad? Por ejemplo, han visto cuando tenemos sal en la cocina y hay mucha humedad por la lluvia y la sal se pone acuosa. Si ustedes calentaran esa sal, pues lo que va a hacer es separarse la sal del agua y el agua se va a evaporar. Entonces, en este caso queda la sal y el agua, ¿verdad? Estos son los hidratos. El siguiente caso son los cloratos. Un clorato es este, miren, porque este es el oxanión clorato, que viene del ácido cloroso. Entonces, perdón, clórico, porque si no, no sería ato. Entonces, siempre que tengo un clorato, va a ser un oxanión con un metal, potasio, bario, lo que sea. Y entonces aquí, cuando yo le doy calor a un clorato, se forma una sal binaria, un cloruro, miren, porque se libera el oxígeno. Y se libera oxígeno gaseoso, O2, ¿verdad? Aquí balanceamos la ecuación, ¿verdad? Como aquí hay dos oxígenos y aquí hay 3, intercambio los coeficientes. Pongo un 2 aquí y un 3 aquí para que hayan 6 oxígenos y 6 de este lado.
Entonces tengo que agregar un 2 aquí para el cloro y el potasio y la ecuación quedó balanceada. Este es el caso de los cloratos. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe, con mucho gusto yo contesto. ¿Hay alguna duda hasta aquí de los dos que hemos visto? Bueno, otros son los óxidos de metales, que son muy pocos los que se descomponen con calor. Más que todo el mercurio sí lo hace. Entonces tengo un óxido de mercurio, que es un óxido básico, y cuando le doy calor, se forma, se libera el mercurio y se libera oxígeno gaseoso, ¿verdad? Y así, ahí queda la reacción. Esta es una reacción muy sencilla. Luego tengo los carbonatos, ¿verdad? Este es el ion carbonato, que se recuerdan que venía del ácido carbónico, que es el único que no cumple con la regla para los prefijos. Entonces, el carbonato de cualquier metal que tengamos, cuando se le da calor, va a formar un óxido del metal y va a liberar dióxido de carbono. Esa es una manera de obtener en la industria dióxido de carbono, calentando carbonatos. Luego tenemos los carbonatos hidrogenados, que se recuerdan que esas eran unas sales cuaternarias, ¿verdad? Entonces, estos llevan hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al darle calor, se va a formar el óxido, como aquí, el dióxido, pero se va a liberar también agua. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno. Entonces se libera agua al final, ¿verdad? Aquí este es el compuesto más grande, entonces estamos balanceando la ecuación con el compuesto más grande. Miren, aquí hay 2 hidrógenos, entonces aquí, como el agua ya tiene 2, no hay problema. Aquí hay 2 carbonos, le pongo un 2 aquí. Y cuando yo digo 2 por 3 son 6 oxígenos, y aquí yo digo 2 por 2, 4, ¿verdad? Más 1, 5, más 1, 6, y ahí quedan balanceados los oxígenos. ¿Sí? Muy bien. Pasa una situación con los carbonatos hidrogenados. Si los carbonatos hidrogenados son con metales del grupo 1A, se recuerdan que los del grupo 1A van a ser sodio, litio, todos los que tienen número de oxidación 1. Esos no van a formar óxidos, van a formar carbonatos del metal, dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Y aquí quedó balanceada la ecuación debido a eso, ¿verdad? Perdón, no, aquí le falta un 2 al sodio. Muy bien. Y por último tenemos el agua, que como hablábamos, el agua no necesita calor, sino corriente eléctrica. Entonces se va a separar el hidrógeno y el oxígeno. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a ir a la hoja de trabajo. Muy bien. Entonces aquí tengo 4 reacciones de descomposición. ¿Cómo las van a identificar? Es muy fácil, porque va a llevar el triangulito arriba de la flecha. Media vez en el triangulito está indicando que le estoy dando calor. Y fíjense que solamente es un solo reactivo. Aquí solo tengo un reactivo, miren. Entonces es bien fácil de identificar. Cuando en cambio en los de combustión tengo dos reactivos, ¿verdad? Un compuesto orgánico y oxígeno. Entonces aquí, bueno, vamos ¿qué va a pasar? Dijimos que los metales se separaban, entonces aquí se va a formar el mercurio, y el oxígeno siempre queda como oxígeno 2. Siempre. Oigan, cuando lo separen, siempre pónganlo como oxígeno 2. Entonces, debido a que aquí hay 2 oxígenos, voy a colocarle un 2 aquí y un 2 aquí. Y la ecuación está balanceada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué compuesto es? ¿Un clorato, un carbonato o un carbonato hidrogenado? ¿Alguien puede decirme? Pregunto yo.
¿Qué compuesto es este? Vamos a ver. Voy a preguntar. Dulce, ¿tú puedes decirme qué compuesto es este? ¿Un clorato, licenciada? Exactamente, es un clorato de sodio. Entonces dijimos que esta era una sal ternaria y siempre se iba a formar una sal binaria, un cloruro. Se va a formar un cloruro. ¿Sí? Y va a liberar oxígeno. Y siempre el oxígeno se pone como oxígeno gaseoso, ¿verdad? O2. Muy bien. ¿Cómo balanceo aquí? ¿Alguien puede decirme? A ver, Bella Ivana. ¿Qué harías para balancear esta ecuación? ¿No está Bella Ivana? Muy bien. Ever Emanuel, ¿puede contestarme? ¿Por dónde empezaríamos a balancear esta ecuación? Tampoco está. A ver, Henry Vladimir, ¿puedes contestar? Disculpe, licenciada, que no, ahí se pone primero el manganesio más el carbonato con un 3. Aquí, en esta de en la primera. No, No, yo estoy hablando de la tercera. No, yo estoy preguntando cómo balanceamos, porque esta no está balanceada. Yo pensé que se estaba pasando a la tercera. No, ¿cómo balanceamos esta? Aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2. ¿Qué harían? Ponemos un 2. Multiplicamos, ¿no? Sí, pero ¿dónde ponemos un Un 2? 2. ¿En dónde? Un 2 en el primer compuesto. Exactamente. Y ponemos un 3 en el oxígeno. Exactamente. Ahí está. Y ahora, como aquí hay 2 en el sodio y el cloro, pongo un 2 aquí. Ahí está. Exactamente. Muy bien, muy bien. Estos son los cloratos. Recuérdense, los cloratos van a formar una sal binaria, un cloruro, y van a liberar oxígeno. Este es un carbonato, ¿verdad? Ok, el carbonato va a formar ¿qué? Con el metal. ¿Cómo se va a separar? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué forma un carbonato al calentarlo? ¿Para qué los usaríamos en industria? Ustedes que van a ser ingenieros industriales, para obtener ¿qué? Tomarían un carbonato y lo calentarían. Da un óxido, ¿no? Da un óxido. Muy bien. Gas, Exacto. limpieza, algo así. Muy bien. Da un óxido, muy bien, de magnesio. Que en este caso, como el magnesio es más 2 y el oxígeno es menos 2, ahí quedó. Y va a liberar dióxido de carbono. O sea que en industria podemos usar un carbonato para producir dióxido de carbono. Muy bien, ya lo tengo ahí. Ahora voy a revisar. Y fíjense pues, ¿tengo un magnesio? Sí, tengo un magnesio. ¿Tengo un carbono? Sí, tengo un carbono. Tengo 3 oxígenos y 1 más 2 son 3. Ahí no agrego nada. Ya quedó balanceado.
¿Será que solo eso se puede poner en el examen? Ustedes como son, ¿verdad? No les gusta esforzarse. Muy bien, ahora aquí tengo un carbonato hidrogenado. Entonces recuerden, si es cualquier el metal, no hay problema. Va a formar otra vez lo mismo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué formó aquí? ¿Qué formó aquí? ¿Qué es esto? Un ácido. ¿Ese es un ácido? Los ácidos llevan hidrógeno. ¿Qué es eso? Un óxido. Exactamente. Entonces aquí va a formar un óxido de zinc. Muy bien. Y igual, como el zinc es más 2 y el oxígeno es menos 2, no le agrego nada, ¿verdad? Muy bien, sí, no más. También se va a liberar dióxido de carbono, como en el anterior. Pero fíjense que cuando tengan estos carbonatos hidrogenados, por el hidrógeno se va a formar agua. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a ponerle sus subíndices, porque si la molécula no está bien hecha, él no puedo balancear. Muy bien. Entonces aquí tengo, ¿verdad? Ya tengo los compuestos que se formaron. Ahora, como esta es la molécula más grande, reviso. Muy bien. Un zinc. 2 hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos. Pero aquí hay 2, por este 2 hay 2 carbonos. Entonces le pongo un 2 aquí al carbono. Y luego digo 2 por 2, 4, 5 y 6. Y 2 por 3, 6 oxígenos. Ahí quedó balanceado. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Hasta que se hagan la hoja de trabajo. Yo les recomiendo, por favor, háganla. No pidan copia. Y sé que copian. 20 años de dar clase no me pueden engañar que no están copiando, porque el mismo error cometen varias personas y no es posible que todos piensen en cometer el mismo error. Entonces, por favor, no copien. Muy bien, vamos a dar la última. Muy bien. Entonces, aquí ya vimos, entonces, recopilando un poquito, vimos cómo balancear, vimos reacciones de combustión, vimos reacciones de descomposición y hoy vamos a ver las se llaman de precipitación. Aquí hay otra descomposición, miren, ¿verdad? Tengo agua y esta es con corriente eléctrica que la separa. Veamos las de precipitación o que se llaman de doble desplazamiento. Esas son muy fáciles de resolver. Entonces, en estas reacciones ocurren 2 desplazamientos iónicos, o sea, normalmente van a ser sales o hidróxidos los que se separan. Es aquella en la que la reacción de 2 compuestos va a dar otros 2 nuevos compuestos. Pues aquí siempre vamos a tener 2 compuestos. En general participan los iones positivos que intercambian compañeros con los iones negativos. Y se pueden utilizar mucho para métodos gravimétricos de titulación o para solubilidad. Entonces, estos son muy sencillos porque fíjense que aquí lo que voy a tener es siempre 2 compuestos. Entonces, como recomendación, yo lo que les pido es que le pongan sus números de oxidación a los elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí a la plata es +1 y el nitrato es -1, ¿verdad? El hidrógeno es +1 y el cloro es -1. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar el ion positivo de este lado con el ion negativo de este. Entonces se forma cloruro de plata. Y el ion positivo de aquí, que es el hidrógeno, más el oxanión negativo, y va a formar un ácido nítrico. Solo los intercambiamos, ¿verdad? Y aquí, como todos son +1 y -1, no tengo que agregar nada. Si se dan cuenta, quedó balanceada, ¿verdad? Una plata,
un cloro, un hidrógeno y un oxanión nitrato. Aquí tengo otra, aquí son dos sales. ¿Ven? Entonces el nitrógeno es, perdón, el sodio es +1 y el ion sulfato es -2. Por eso tuve que ponerle un 2 aquí, ¿verdad? Y tengo el plomo +2 y el ion nitrato que es -1, por eso lleva un 2 aquí. Entonces, a la hora de intercambiarlos, voy a pasar el sodio con el ion nitrato, aquí. Y el plomo positivo con el ion sulfato, a formar un sulfato de plomo. Entonces, cuando ya lo reviso, aquí tengo 2 nitratos y 2 sodios. Entonces, con poner un 2 aquí, quedó balanceada la ecuación. Esta es una de doble desplazamiento, ¿verdad? Aquí tengo abajo, miren un ejemplo con un ácido y un hidróxido, ¿verdad? Y va a formar una sal y agua. Es un intercambio de compuestos, ¿verdad? De iones de un lado para otro. Esas se llaman reacciones de precipitación porque normalmente se va a formar un precipitado, o sea, un sólido, al hacer la reacción. Entonces, veamos el ejercicio. Aquí está, miren. Estas son reacciones de doble desplazamiento, porque siempre hay dos compuestos, ¿verdad?, que se van a intercambiar. Entonces, como recomendación, colóquenles sus números de oxidación. El plomo aquí es +2, es el positivo. Y el ion nitrato, perdón, es el ion nitrato, va a ser -1. Por eso hay un 2 aquí abajo, ¿verdad? Aquí tengo este que va a ser +1. Y el cloro es -1, porque está en la columna 7. Por eso insistíamos tanto en la nomenclatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a tomar este plomo positivo y lo voy a unir con el cloro negativo. ¿Verdad? Entonces va a quedar plomo más cloro. Pero como el cloro es -1 y el plomo es +2, el cloro va a tener que llevar aquí un número 2 para que la fórmula esté balanceada. Y ahora voy a tomar el hidrógeno positivo y se va a reaccionar con el ion nitrato negativo. Y se va a formar ácido nítrico. Porque recuerden que los ácidos tienen hidrógeno. Ácido nítrico, ¿verdad? Y ahora solo reviso, ¿verdad? Aquí tengo un plomo, aquí tengo un plomo, pero aquí tengo 2 cloros y aquí solamente tengo 1. Entonces le voy a poner un 2 aquí, ¿verdad? Ahora aquí tengo 2 hidrógenos y 2 nitratos, entonces le voy a poner un 2 aquí. Ahí está. Una reacción de doble desplazamiento de precipitación. Muy bien, quiero que ustedes resuelvan esto y me digan qué sal se forma aquí. Porque aquí tengo una sal y aquí es una sal, esta es una sal ternaria y una sal binaria. ¿Quién se combinaría aquí con aquí? Por favor, háganlo ahorita ustedes separando con cargas positivas y negativas y luego me dicen cómo les da, cómo les sale.
Muy bien, ¿ya lo resolvieron? Entonces, ¿quién me dice cuál es el número de oxidación de la plata? Uno. Ajá, más 1. Y el nitrato es menos 1. Ya lo habíamos visto aquí. ¿Ven? El ion nitrato es menos 1. Y se nota, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, hay un átomo de plata por un átomo de ion nitrato, ¿verdad? Ahora aquí el hidrógeno es siempre más 1. Y el azufre sería el azufre, ¿qué número de oxidación tiene? Si está en la columna 6. Menos 2. Menos 2, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a intercambiarlos. ¿Quién va con quién? La plata con el azufre. Exactamente. Muy bien. Para que se forme bien el compuesto, ¿qué tendría que hacer? O sea, para que la fórmula quede correcta, ¿qué tengo que hacer? Porque recuérdense que si la fórmula está mala, todo mi compuesto no puedo balancear, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tengo que balancear el sulfuro de plata? Ok, la plata es más 1, el azufre es menos 2. ¿Qué hago aquí para que la fórmula quede bien correcta? ¿Cuántos átomos tiene que haber de cada uno? 2. Exacto. Entonces, tienen que haber 2 de plata para 1 de azufre. Aquí, ¿ve? Para que multiplicar el 2 por más 1 me dé más 2 y el menos 2 del azufre. Ahí está balanceada la fórmula. Si la fórmula no está bien, no puedo balancear. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo 2 platas y aquí solo tengo una. Entonces, voy a poner un 2. ¿Verdad? Eso me da 2 nitratos y entonces pongo un 2 aquí y eso me da 2 hidrógenos y 2 aquí y ahí quedó balanceado. ¿Sí? Entonces aquí hay que intercambiarlos y como les decía, usen flechitas, lo que quieran para saber quién va con quién, ¿verdad? Aquí la plata con el azufre, el hidrógeno positivo. Recuérdense siempre, el positivo va primero, el negativo después. Ok, aquí tengo bismuto, nitrito de bismuto con sulfuro, con ácido sulfuroso o sulfuro de hidrógeno, en este caso porque no lleva el acuoso. Muy bien. ¿Quién va con quién? O pongámosle sus números de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del bismuto? Lo pueden ver en tabla periódica. Número de oxidación del bismuto. ¿Alguien puede ver su tabla periódica y me dice cuál es el número de oxidación del bismuto? 3. Ajá, más 3. Porque recuérdense que el positivo siempre va primero. Y el nitrito, al igual que el nitrato, es menos 1. Siempre, ¿verdad? Porque solo lleva un hidrógeno, por eso. Muy bien, el hidrógeno siempre es más 1. Y el azufre siempre es menos 2. Y el azufre siempre es menos 2 en binarios. Porque estos son compuestos binarios. Entonces recuérdense, va el positivo con el negativo de aquí. Entonces va a ir bismuto con azufre. Y el
hidrógeno con el ion nitrato. Ahora, ¿el sulfuro de bismuto está bien ahí o hay que corregirlo? ¿Cuántos átomos le pongo a cada uno? 2 y 3, 2 al bismuto aquí. y 3 al sulfuro. Exactamente. Sí, 2 y 3. Sin sulfuro, es azufre, perdón. No, es sulfuro de bismuto, es una sal, está bien. Pero el compuesto, el elemento tienes razón, es azufre. Pero si es un sulfuro de bismuto, está bien. Muy bien, entonces ahora fíjense. Esta es la molécula más grande, ¿verdad? Voy a empezar a balancear con esto. Aquí hay 2 bismutos y pongo un 2 aquí. Y aquí hay 3 azufres y pongo un 3 aquí. ¿Verdad? Entonces aquí tengo 3 por 2, 6 hidrógenos y 2 por 3, 6 nitritos. Entonces, perdón, este es nitrito. Entonces aquí voy a poner ¿cuántos? ¿Qué coeficiente le pongo aquí? Si aquí es 2 por 3, 6 nitritos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces aquí tengo que poner ¿qué número? Un 3. A ver. No, porque aquí hay 6 nitritos y 6 hidrógenos. ¿Qué número le pongo aquí? Un 6. Un 6, exacto. Ahí está. Y ahí está balanceado. Y aquí tenemos el último, ¿verdad? Como el sulfato es menos 2, este hierro es más 2. Porque el sulfato es menos 2 y no tiene ninguno otro numeral. Entonces este es más 2 y el sulfato es menos 2 siempre. Es el ion sulfato. ¿Verdad? El ion amonio es más 1. Y el azufre, en este caso ya dijimos que es menos 2. Muy bien, entonces vamos a intercambiar. Aquí va a ir el hierro con el azufre para formar un sulfuro de hierro 2. Entonces solo va S, porque es más 2 y menos 2 ya dio 0. Y en este caso vamos a colocar el ion amonio, que es más 1, con el ion sulfato, pero como el sulfato es menos 2, es el que va a llevar paréntesis, es el ion amonio. Y tengo el sulfato. Recuérdense que el 4 es parte de la molécula. Tiene que llevarla. Y el 4 del sulfato también, si no cambia la molécula. Ahí está. Entonces tengo un sulfato. Ahora se convirtió, tenía un sulfato de hierro, 2, y un sulfuro de amonio, y ahora tengo un sulfuro de hierro y un sulfato de amonio. Y solo revisamos, perdón, aquí tiene que llevar un 2. Ahí está. Entonces, como aquí hay 2 amonios y 2 amonios, un azufre y un azufre, un hierro y un hierro, ahí no tengo que agregarle nada. Miren, ahí está balanceada la ecuación. ¿Preguntas? Hasta que hagan la hoja de trabajo, ¿va? Exacto. Muy bien. Pero la idea es que esta hoja, por eso es que hacemos esta actividad, porque pues lo ideal sería tener un pizarrón, ¿verdad? Y poder trabajar ahí. Pero como no lo tenemos, la idea es que esta hoja les quede de referencia, para que ustedes cuando trabajen su hoja, pues puedan utilizar esto como ir a la hoja y revisar, ¿verdad? Ya que aquí no preguntan. Muy bien. Muy bien. Quiero